La Escuela de Atenas será la primera obra a tratar. Esta fue realizada por el maestro italiano Rafael Sanzio entre los años de 1509 y 1511 y está ubicada en la estancia de la asignatura en los Palacios Vaticanos en Italia. Si nos centramos en un análisis más iconográfico, la Escuela de Atenas va a transcurrir bajo una escena en una monumental arquitectura de tipo clásico, y va a tener una colosal construcción que va a ocupar más de la mitad del fresco y va a dominar lo que vendría siendo la escena completa. Se pueden apreciar variadas formas geométricas que la van a ir decorando y estas se van a ir suavizando con la ondulación que podemos encontrar en las partes de las bóvedas, con las estatuas de los nichos. Vamos a tener también un patio central y en la parte de atrás un arco del triunfo. En la parte central del fresco vamos a poder encontrar a dos personajes muy destacados. Uno de ellos va a ser Platón y el otro va a ser Aristóteles. Y una forma muy fácil de poder identificar quiénes son cada uno es porque uno lleva el libro Timeo y el otro lleva el libro La Ética. Platón, por un lado, va a tener los rasgos del anciano Leonardo da Vinci, que era un conocido del autor Rafael Sanzio, y este va a apuntar al cielo. En cambio, Aristóteles va a apuntar al suelo, ya que ambos van a sintetizar los gestos de dos corrientes clásicas de la filosofía. Por un lado, vamos a tener lo que es el idealismo y por otro lado lo que es el materialismo. Si nos centramos en lo que vendrían siendo solo los personajes que están en esta obra, en la parte de los pies de estos dos, Aristóteles y Platón, podemos encontrar a Diógenes. En la zona de la mitad izquierda de la obra se encuentra lo que vendría siendo Sócrates, el cual está de perfil y con una túnica de color verde. Epicuro vendría siendo el que está coronado con una hoja de parra y es el que también está leyendo un libro bajo la base de una columna. Pitágoras es aquel que está escribiendo un libro mientras que otros sabios están observando sus anotaciones. Ese personaje que está aislado y que está concentrado es Heráclito, el que también lo podemos reconocer porque está apoyado sobre un bloque de mármol. Tenemos también lo que vendría siendo una escultura del dios Apolo, que es el dios de la música, representa la racionalidad y suele sostener una lira como su símbolo. Y a los pies va a haber un grupo que son los seguidores de Pitágoras. Si vemos en el lado derecho del fresco, el que sostiene un globo terráqueo con la mano vendría siendo Ptolomeo. Euclides vendría siendo el que está con un compás en la mano e inclinado sobre una tablilla. Y por último, Zoroastro vendría siendo el que tiene una esfera celeste en las manos. Y aquí vamos a tener una escultura de la diosa Atenea, la cual representaba lo que vendría siendo la sabiduría y era la patrona de las artes. Y debajo de ellas va a aparecer lo que vendría siendo un grupo de artistas, donde se puede encontrar al mismísimo Rafael Sanzio, el cual realizó en esta obra un autorretrato que está mirando al espectador, y ese espectador en esta época vendría siendo el Papa Julio II. Si vemos lo que vendría siendo el aspecto iconológico, lo más destacado vendría siendo el mismo lugar donde se desarrolla, que vendría siendo la Escuela de Atenas. Este sitio fue donde residió una gran cantidad de producción y distribución del conocimiento durante lo que vendría siendo la antigüedad clásica. En un segundo aspecto muy destacado, vendrían siendo que nos representa y nos muestra distintos intelectuales de la época clásica. Vamos a encontrar personajes como Hipatia de Alejandría, la cual fue una matemática y filósofa neoplatónica. Vamos a encontrar a Diógenes, que ya lo presentamos, a Alejandro Magno, a Genofonte, a Sócrates, a Homero, a Epicuro e incluso, como ya se presentó con anterioridad, el mismo Rafael. El representar a estos autores y estas intelectualidades no hace más que solamente poner en evidencia el homenaje que el autor quiere realizar a la ciencia, a la filosofía y al arte.
no es más que una representación acerca de lo que vendría siendo la sabiduría y la intelectualidad de la antigüedad, reunida toda en una escena donde se manifiesta el periodo del Renacimiento, que es punto importante, ya que es el resurgir de las ideas y de la cultura de la antigüedad clásica. Otro aspecto que quiere señalar y que ya hemos dicho también con anterioridad es que estas dos personas, tanto Platón como Aristóteles, tienen cierta complicidad, ya que Platón es el fundador de la academia, se representa esta maestro-discípulo y el conocimiento mismo al verlos cargando un libro cada uno mientras ellos están hablando y caminando por el lugar. Y el tercer punto, y no menos importante, está relacionado con los dioses que aparecen atrás. Al lado derecho, al fondo, podemos ver a Apolo, detrás de Platón, y a la diosa Minerva, detrás de Aristóteles. El dios Apolo, que es lo que tiene una lira que simboliza la armonía, la curación y la luz. Y por otro lado, la diosa Minerva simboliza lo que es la sabiduría y lo que son las artes. Y ambos dioses son los que van a contribuir en el resto de los otros personajes que están ahí hablando, conversando, escribiendo, sacando cálculos, ya que son el reflejo mismo de lo que es la cultura. Ocupando esta pintura se pueden llegar a muchas cosas, sobre todo en lo que es la parte educativa. Lo que vendría siendo antigüedad se enseña en séptimo básico y esta pintura, este fresco, es importante de utilizarlo ya que muestra a la filosofía, muestra las matemáticas, muestra la medicina, muestra a muchos personajes de las épocas. También se puede presentar lo que vendrían siendo las figuras arquitectónicas, la pintura y sobre todo la resignificación que el mismo Rafael le dio a esta pintura al momento de realizarla. A continuación, hablaremos sobre otra expresión artística, la arquitectura, y en específico sobre l'Église de la Madeleine, o también conocida como la Iglesia de la Magdalena en español. Esta se encuentra ubicada en París, Francia, cercana a la Plaza de la Concordia y al Teatro de la Ópera. Y si bien su edificación se extendió desde 1764 hasta 1842, el diseño que aquí expondremos y analizaremos corresponde al del arquitecto Pierre Vignon, quien en 1806 comienza su edificación y al morir este es continuada por John Ivey, siendo así finalizada en 1842. En sus aspectos iconográficos, la Magdalena es una iglesia católica, aunque su arquitectura se relaciona más bien con la tipología de los templos romanos. Primero que todo, es un templo octástilo, lo que quiere decir que posee 8 columnas en su frente, y también es períptero, o sea que la edificación está rodeada por una fila de columnas alineadas en cada uno de sus lados. En su totalidad, el edificio está formado por 52 columnas corintias, de 20 metros de altura. Por otro lado, esta arquitectura se erige, al igual que los templos romanos, sobre un podium o basamento, lo que la eleva del nivel de la calle. En cuanto a la luminosidad, el edificio carece de ventanas y tras este exterior de estilo neoclásico, el interior se presenta de estilo barroco, donde destacan una gran cantidad de esculturas y de pinturas. En cuanto a la interpretación iconológica, y como ya habíamos mencionado anteriormente, existieron variados diseños previos de la Magdalena, desde 1764 en adelante, pero estos quedaban siempre inconclusos y de hecho fueron derribados por cada nuevo arquitecto. Si bien el proyecto en sus inicios surge con la intencionalidad de crear una nueva iglesia, su fase de realización y de finalización propiamente tal corresponde a la época de Napoleón y por tanto al primer imperio francés. Es entonces cuando la construcción de esta se plantea por parte de Napoleón como un templo conmemorativo al ejército, razón por la cual la arquitectura no posee la clásica forma de iglesia católica, sino que se asemeja más a un templo romano. Por otro lado, también es posible deducir que no solo posee una función conmemorativa de exaltación al ejército y su monumentalidad,
sino que también propagandística. Es símbolo de la pretensión de grandeza del emperador. Un emperador que elige al arquitecto que él desea y que encarga además un templo como los que hacían los romanos. Con el pasar de los años, el edificio sí terminaría adoptando la función de iglesia, por lo que en síntesis la iglesia de la Magdalena fue un proyecto que en sus inicios tenía una finalidad de uso cívico, que se reconvierte para adoptar un uso religioso. Por otro lado, esta edificación se erige, al igual que los templos romanos, sobre un podium o basamento que eleva el conjunto y lo separa del nivel de la calle, dándole una posición predominante en el espacio de la plaza donde está ubicada. Respecto del contenido de enseñanza escolar en el cual es posible utilizar a la arquitectura, y en este caso la Iglesia de la Magdalena como fuente de análisis, corresponde al curso de séptimo básico, unidad 2, Civilizaciones Clásicas, Grecia y Roma, en específico en el objetivo número 8, que tiene como propósito que los estudiantes analicen mediante fuentes su observación e interpretación el canon cultural de la antigüedad clásica y la influencia de esta cultura en las sociedades del presente. Por lo que si bien la arquitectura de la iglesia de la Magdalena no corresponde cronológicamente a la antigüedad clásica, la estética de esta sí lo es, por lo que les queda a los estudiantes preguntarse ¿por qué? De esta forma, fomentando el desarrollo de las habilidades de análisis, comparación y pensamiento crítico. Hola, la obra que presentaremos en esta ocasión se titula La Loba Capitolina. Queda ubicada en la ciudad de Valparaíso, en medio del Parque Italia, al lado de la avenida Pedro Montt. En relación a los aspectos iconográficos de la obra, es necesario destacar los siguientes. El título de esta es La Loba Capitolina, esculpida por el escultor Angelo Vanetti en el siglo XX. No se sabe con exactitud en qué fecha fue hecha, pero sí fue en el año 1900, época donde el autor estuvo con vida. El material de la obra es bronce, técnica tallado en bronce, y en la parte de la base tiene piedra rosada. La escultura llegó a Chile junto con otras dos más, hechas por el mismo autor, en el año 1936 aproximadamente, y fue un regalo de parte de Benito Mussolini para los residentes italianos acá en Chile. Actualmente las otras dos obras residen en otras ciudades, una en Talca y la otra en Santiago, además de la que estamos presentando ahora, que está ubicada en Valparaíso. En la obra podemos ver a la loba capitolina, Luperca, de pie, mirando hacia enfrente, mientras amamanta a los hermanos Rómulo y Remo, siendo el primero de estos, Rómulo, el que con el paso de los años sería el fundador de la ciudad de Roma, según la mitología romana. Ahora bien, para adentrarnos en los aspectos iconológicos de la obra, es necesario ahondar un poco en la mitología romana. El heredero al trono de Alba Longa, Numítor, fue desterrado por su hermano menor, Amulio. Este envió matar a todos los hijos de su hermano y a todos los varones que pudieran arrebatarle su puesto como rey. De hecho, la única persona a la que Amulio dejó con vida fue a la hija de Numítor, Rea Silvia. Esta posteriormente engendraría a dos niños, Rómulo y Remo, con el dios de la guerra, Marte. Amulio, al enterarse de esto y ver su trono bajo amenaza, envía a matar a los hermanos gemelos, pero no los matan, sino que los arrojan a un río, el río Tíber. Fue a orillas de este río donde la loba capitolina, Luperca, encontró a los hermanos Rómulo y Remo, a quienes acogió y cuidó. Posteriormente, los gemelos serían encontrados por un pastor, Faustulo, quien los acogería y los criaría junto a su pareja, Acalarentia. Ya con el paso de los años, los hermanos Rómulo y Remo se van a ver envueltos en situaciones bastante complejas. Se les van a presentar diferentes disputas, tanto entre ellos mismos como en relación a otras personas. Finalmente, ocurrirá un enfrentamiento entre ambos que dará muerte a Remo. Y luego de esto, Rómulo fundaría la ciudad que hoy conocemos como Roma.
Ahora bien, es importante destacar el significado que tiene esta obra en relación a la mitología. Es muy importante mencionar el significado de la loba luperca, de la loba capitolina misma. Esta es un significado de fertilidad, de cuidado y de protección con el entorno. Y esto se relaciona mucho con el cuidado que le otorgó a los hermanos gemelos Rómulo y Remo al momento de haberlos encontrado. Además de esto, es súper importante destacar ese rol maternal que adquiere la loba luperca al momento de encontrarse a los hermanos. Por tanto, pasa a ser este rol de madre y también de mujer que cuida y protege a sus hijos, en este caso a sus crías Rómulo y Remo. Otro punto importante a mencionar es que la loba es un animal que se atribuye al dios Marte. Por tanto, tal vez que Luperca haya encontrado a los hermanos y les haya cuidado no es una mera coincidencia, tal vez fue algo planeado por el dios Marte. Y finalmente destacar la importancia del dios Marte, entendiéndolo como un reflejo de la guerra, de la virilidad, de la fuerza, que posteriormente se traduciría en sus hijos Rómulo y Remo, quienes tendrían disputas con el entorno, con ellos mismos, para finalmente uno de ellos formar una ciudad. Finalmente, creemos que esta obra es súper útil al momento de enseñar la historia y de enseñar la unidad de la antigüedad clásica. Y es que es una obra local, o sea, está ubicada en el centro de Valparaíso, en un parque, cualquier persona que transite por allí puede verla. Por tanto, se nos hace muy útil el poder vincularla en una clase con la antigüedad clásica, porque es una escultura que está en un lugar muy público, por tanto, es fácil relacionarla. Creemos que puede ser muy útil y es muy interesante también abarcar una obra local.